En esta mañana, nuestro Dios, nuestro anhelo es que tu nombre sea alabado por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y nuestro anhelo es que tu presencia sea en cada uno de nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Y pedirte, Padre, que bendigas esta iglesia y la iglesia adventista alrededor del mundo. Pedimos también en esta mañana por aquellas personas que nos están visitando en este lugar. Quizás vienen por primera vez, quizás ya están viniendo. Rogamos los bendigas, rogamos que toques su corazón y se puedan entregar hacia ti, Señor, a andar en tus caminos, a tomar decisiones en su vida por medio de tu palabra. Rogamos en esta mañana, Padre Santo, también que inspires al predicador, tu Espíritu lo llene y salgan palabras para edificar tu iglesia. Danos de tu Espíritu, Padre Santo, y escucha nuestras plegarias, ruegos y oraciones. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Buenos días, hermanos queridos, tengan todos ustedes un feliz santo sábado. En esta mañana vamos a conversar un poquito, a tratar la palabra de Dios. El mundo entero en estos días conmemora lo que llaman ellos la Semana Mayor. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no hace eso, pero aprovecha la sensibilidad de los corazones de las personas para poder hablar del Evangelio. Y el personaje central del Evangelio es Jesús, es el que está escrito en toda la palabra de Dios. Así que en esta mañana, hoy voy a hablarles de mi amigo Jesús, de su amigo Jesús. Podría titular el tema El hombre increíble, podría titular el tema El hombre más maravilloso de la tierra, podría titular el tema también El hombre más humilde de la tierra, también podría ser el hombre más pobre de la tierra, pero el tema es mi amigo Jesús. Queridos, uno de los temas más controversiales en la historia del cristianismo, que ha causado tremendos conflictos fuera y dentro de la iglesia, es el tema de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Y en realidad este tema causa escozor en algunas personas, causa resistencia, pero la Escritura nos habla del Señor Jesucristo. Voy a leer una cita del Espíritu de Profecía antes de... Vamos a utilizar un poquito la tecnología. Y esta cita se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 286. ¿Qué dice la cita? Voy a leerla exactamente. Dice así: la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena de oro que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Este ha de ser nuestro estudio. Ustedes ya escucharon que la Escritura dice que la humanidad de Cristo es casi todo para nosotros, ¿verdad? ¿Así dice la cita? Dice, la humanidad de Cristo es todo para nosotros. ¿Por qué el Espíritu de Profecía dirá de esta manera semejante cita? Pero no termina ahí la cita. Esto es importante. Voy a leer la parte de abajo de la misma cita. Dice así: cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras
pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es tierra santa. Así que, cuán delicado es entonces el tema de la naturaleza humana de Cristo. Y es delicado porque además este tema, esta doctrina, afecta 5 básicas doctrinas de la Biblia, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña. Por ejemplo, cuando hablamos de la naturaleza humana de Cristo, estamos hablando del tema de la antropología. Es más, en Filipenses capítulo 2, versículo 7, nos dice la cita lo siguiente. Dice, sino que se despojó, veamos el 6. Desde el 5 vamos a leer, para que nos quede todo el contexto claro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir aquí es la mente de Cristo. Haya pues en vosotros la mente de Cristo. Es lo que está diciendo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Voy a hacer la primera pregunta. La palabra forma es morfe en griego y significa lo siguiente. Le voy a hacer la pregunta siguiente. ¿Jesús solo tenía la forma de Dios? ¿Aparentaba ser Dios o realmente era Dios? Era Dios. Es lo que está diciendo ahí. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa alguna que aferrarse. En algunas versiones dice, no tuvo usurpación. No es tan clara esa versión. Luego dice en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Esta palabra despojó, en griego es la palabra kenosis, que significa vaciarse. Se vació. Podríamos decir en términos humanos que Jesús, humanamente hablando, era un amnésico total. Y les voy a explicar la razón por qué. Él pedía información de muchas cosas cuando estaba en la tierra, cuando caminaba entre los hombres. Alguna vez le trajeron un joven que tenía un espíritu de demonios y sus discípulos no pudieron sanarle cuando él estaba en el monte de la transfiguración, y abajo sus discípulos luchando contra el diablo con el espíritu de un joven. El padre angustiado le trae, y cuando Jesús llega, ve a sus discípulos atormentados ahí luchando contra el enemigo y no hay ningún resultado positivo sobre el niño, y Jesús mira eso y se acerca y claro, y defiende a sus discípulos. ¿Por qué los molestáis? Y entonces el padre se acerca y le dice, mi hijo tiene esta enfermedad, si tú puedes hacer algo por él. Y Jesús le dice, ¿desde hace cuánto tiempo tiene eso? Ahora viene la pregunta. Como Dios que era, podía saber todo, ¿verdad que sí? Pero ¿y por qué pregunta entonces? ¿Por qué pregunta desde hace cuánto tiempo le pasa esto? Y es porque Jesús, como un ser humano, vino como ser humano, siendo Dios, en él habitaba las dos naturalezas, la divina y la humana, y no recurrió en ningún momento a la naturaleza divina para poder actuar él en su parte humana, porque sería tener ventaja sobre nosotros. Así cuando dice kenosis, se vació, significa por un lado que cuando él vino del cielo, él dejó en el cielo su trono, dejó su cetro en las manos del Padre, su honor y su gloria, y dice que se humilló y se hizo siervo.
En cambio, ¿qué quería hacer el diablo? Isaías 14, versos 13 y 14 dice que él dice: levantaré mi trono en las nubes, a los lados del norte, allí me sentaré y seré semejante al Altísimo. Mientras el Dios eterno se humilló para hacerse hombre, los hombres quieren hacerse Dios. Todo lo contrario. El enemigo siempre ha querido ser Dios. Y ese fue el engaño que le dio en el Edén, cuando la primera frase que le dijo: seréis como Dios, no moriréis, seréis como Dios. Dejaron correr sus pensamientos. La palabra esa, yatzar, que significa inventar cosas en la mente, entrampó a la mujer. ¿Qué hubiese pasado si Eva, el rato que está hablando con la serpiente ahí en el huerto, en el árbol, qué hubiese pasado si ella le dice: Adán, esposo, ven, apresúrate, porque aquí hay un animalito que me está hablando? Es más, está comiendo del fruto que Dios dijo que no debíamos comer, y está hablando. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado? Queridos, hoy no estaríamos aquí predicando el Evangelio, estaríamos disfrutando de naturaleza gloriosa, como una raza santa para la gloria de Dios. Es por eso que Dios le dice a Eva: tu deseo será para tu marido, es decir, que consulte con él de ahí en adelante todas las cosas que va a hacer. Queridos, Jesús, este maravilloso hombre, siendo Dios, planeó con el Padre salvar al hombre. Ellos previeron el pecado, Dios previó el pecado, Él no puso el pecado ni en el cielo ni en la tierra. Él previó el pecado. Él creó a seres libres para tomar decisiones libres. Se llama libre albedrío. Así que el aparecimiento del pecado en el corazón de un ángel es un misterio. Querer explicarlo equivaldría a excusarlo, a defenderlo. Es un misterio, es un intruso. Y Jesús viene a esta tierra a salvar al hombre. Y cuando ustedes preguntan en todo lugar, en el mundo cristiano, como adventista, ustedes preguntan: amigo, ¿crees que Jesús fue obediente a los mandamientos? ¿Qué le van a responder? Claro, por supuesto que sí. Entonces la otra pregunta es: ¿y por qué crees que él pudo obedecer los mandamientos? Y le van a responder: es que era Dios. ¿Jesús hizo milagros? Claro que sí. ¿Y por qué crees que hizo los milagros? Es que era Dios. Queridos, así es como piensa el mundo cristiano con respecto a nuestro amigo Jesús. Piensan que el Señor Jesús en la tierra no obedeció la voluntad de su Padre como un ser humano, sino como Dios. En eso tendríamos un gravísimo problema nosotros, porque Él dice que nos ha dejado ejemplo como Dios o como hombre. Veamos lo que dice la Escritura. Estamos leyendo en Filipenses y dice: porque se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pregunta: ¿tomó forma de hombre? ¿Parecía hombre o era realmente hombre? Es la misma palabra que está en la parte superior del texto, que dice: siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Y abajo dice: tomó forma de hombre, haciéndose siervo hasta la muerte. Es el mismo término. Si hoy estuviésemos en el siglo I y diríamos que Jesús es hombre, había una doctrina y un movimiento llamado el docetismo. Y el docetismo enseñaba que Jesús no era un ser humano, que aparentaba ser humano nada más, pero no era ser humano. Así que
seríamos quemados o apedreados o muertos si enseñaríamos lo que estoy enseñando en esta mañana. Pero no estamos en el momento, en el tiempo del docetismo. Estamos en el tiempo de que las cosas se aclaran con la luz. Y Jesús es la luz. Así que, dice ahí, tomó la semejanza de hombre. Esta palabra semejanza es la misma que está en Romanos 8:3. Vamos a leer Romanos 8:3, por favor. Esta es una de las citas que tiene controversia, pero que cuando se estudia bajo la luz del Espíritu de Dios, bajo la luz de la Biblia y del Espíritu de profecía, no tiene por qué causarnos conflicto. Romanos capítulo 8, versículo 3. A propósito, esta es una de las citas preferidas del Espíritu de profecía para tratar sobre la humanidad de Cristo. Dice así, decíamos que tiene 5 cosas que enseña este tema de la naturaleza humana de Cristo, que afecta. Una es la cristología, que es la que estamos nosotros tratando en esta mañana. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No dice en semejanza de carne sin pecado, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí? En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aquí hay algunos términos muy interesantes. Esta palabra semejanza que está aquí es homoiomati en el griego. Homoiomati significa eso, semejanza, algunos lo traducen por parecido, pero casi nadie quiere traducirle por igual. Y acá en Filipenses habíamos leído, dice que se hizo semejante a los hombres. Ese término en griego es homoiomati antropón, que significa semejante al hombre o igual al hombre. ¿Era parecido al hombre? ¿Era diferente que el hombre? ¿O era hombre? Era hombre. Por eso es duro este tema. Pero bajo la luz de la Biblia y del Espíritu de profecía, esto va a quedar aclarado. Mi amigo Jesús y su amigo Jesús tiene que ser su ejemplo en su vida y en la mía. Él dice en Juan capítulo 7, verso 15, cuando estuvo aquí en la tierra, dice lo siguiente: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ellos creían que Jesús no estudiaba, ¿verdad? No estudiaba con ellos, no estudiaba en la escuela de los rabinos. Cuando Jesús tenía 12 años y está discutiendo con los doctores de la ley, el uno y el otro se preguntan, ¿es tu alumno? No. ¿Y el tuyo? No. ¿No te gustaría tener un alumno así? Claro. A los 12 años, él no discutía con los doctores de la ley. Él les preguntaba a los doctores de la ley para que ellos den respuesta, y el Señor en base a preguntas les enseñaba el Evangelio. ¿Dónde aprendió? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le instruyó a Jesús? Y dice, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién le envió? ¿Quién? Vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 48, vamos a hablar ahí de cosas muy interesantes, versos 12, 13 y 16. Isaías, capítulo 48, versos 12, 13 y 16. Y ustedes van a ver quién es el que habla en esta cita. Aquí vamos a ver a Dios hablando. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero. ¿Quién es el que está hablando?
Dios, Yahweh. Verso 13, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos, con el palmo, al llamarlos yo, comparecieron juntamente. ¿Quién está hablando? El Creador, el Creador. Luego el verso 16 dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, el Señor siempre ha hablado claramente. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Ahora me envió Yahweh el Señor y su Espíritu. ¿Cuántas personas están ahí? Ya estamos afectando otra doctrina, que es la doctrina de la deidad o la Trinidad. Ahí hay tres: el Padre, el Espíritu Santo y el enviado. ¿Quién es el enviado? Jesús. Así que por eso dice en en Juan 7:15, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué vino a enseñar Jesús? Decíamos que la cristología habla del Señor Jesús como hombre, pero también afecta esta doctrina la soteriología, que es la doctrina de la salvación, porque Él es el Salvador. ¿Para qué vino a tomar nuestra naturaleza? ¿Cuál fue la razón? El diablo había puesto una mentira en el cielo y es la que hasta ahora mantiene. En el cielo había dicho el enemigo que la ley de Dios es injusta, que para qué van a tener ellos una ley cuando ellos son santos, no necesitan una ley, que Él puede hacer un mejor gobierno. Pero cuando el hombre es creado, cuando este mundo es creado, y el enemigo viene a este mundo después de intentar engañar a los otros mundos que Dios creó, y a ninguno pudo conseguir engañarlos, ahora este mundo nuevo, joven, relativamente muy joven, apenas 6,000 años, tiene este mundo. Pero parece tan viejo por causa del pecado. Cómo el pecado ha deteriorado este planeta y a todo lo que en él está. Y entonces el Señor, viendo este mundo nuevo que crea, y el enemigo ve este mundo nuevo que crea y siente envidia, pasión en su corazón, envidia del Señor, y hace que el hombre caiga en pecado. Logra engañar a la mujer y el hombre voluntariamente peca, y la tragedia de la raza humana. Y entonces dice ahora, el hombre jamás podrá obedecer los mandamientos de Dios, porque eso es imposible. Eso dice el enemigo. Y lo más aterrador es escuchar en mi pueblo, en la iglesia, en este pueblo del Señor, que algunos piensan de esa manera. Si es que eso fuese cierto, entonces nosotros estaríamos también afectando la doctrina del pecado. Porque el Señor dice en Romanos 8:3 que Él venció al pecado en la carne. Y es más, dice que nos da un ejemplo. Y el pecado no es eterno, va a desaparecer. Pero primero tiene que usted entender que por el poder del Espíritu Santo, ahora afectamos también la doctrina de la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado para que usted y yo seamos sensibles a su dirección y podamos poner en práctica las verdades del Evangelio. Sin embargo, hay gente que le va a decir, ni pierdas tiempo, nunca vas a obedecer, porque tú no puedes ser como Jesucristo. Queridos, vamos a ver algunas cosas del Señor Jesús muy interesantes. Por ejemplo, leamos Juan 12:49. Juan 12:49. Dice ahí, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me da mandamiento de lo que he de decir
y de lo que he de hablar. ¿Quién le enseñaba a Jesús lo que tenía que decir? El Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién le enseña a usted lo que tiene que hablar? El Padre, a través del Espíritu Santo. ¿Hay diferencia entre Jesús y usted en cuanto a eso? Claro, usted puede decir, yo hablo lo que yo quiero, no quiero hablar lo que Dios me dice. Pero Jesús se ceñía totalmente a la voluntad de su Padre. En la página 179 del Deseo de todas las gentes, dice que Jesús no hacía planes para sí, sino que el Padre les revelaba cada día lo que Jesús tenía que hacer. Y luego dice, y Dios espera de nosotros lo mismo, y que nuestra vida tan solo sea el simple hacer su voluntad. Comparando la vida de Jesús con la nuestra. Leamos Juan 17:8, por favor. Porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué palabra nos ha dado a conocer? La que el Padre le dio. ¿Qué palabra nosotros damos a conocer al mundo? La que nos da el pastor, el anciano, el líder. ¿Qué palabra? La que Dios nos da. Es esta palabra, la palabra de Dios. Y el ser humano necesita depender del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Ahora, Jesús, ¿cómo vino? Hay mucho para hablar de las obras maravillosas de Jesús, los milagros, entre comillas. Todos los milagros que Jesús hizo, los hizo el Padre a través de Él. Dice una cita, por el ministerio de los ángeles. Así que Jesús hacía obras maravillosas porque se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Nada hacía como Dios, siempre como hombre. ¿Cómo vino Jesús? Salmos 48, 1000 años antes de que Jesús nazca, Él hace una promesa. Claro que esa promesa ya la hizo miles de años atrás, antes de que el mundo fuese creado, en la eternidad pasada, Él ya hizo esa promesa. Dice, desde el verso 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor dice que viene, que debía venir, porque estaba escrito en la palabra del Señor. Pero ¿qué más dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, el Señor escribe a través del profeta David, 1000 años antes, que Él iba a venir a hacer la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo iba a venir a hacer la voluntad de Dios? El libro de Hebreos en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, a partir del verso 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué cuerpo le preparó el Señor a Jesús? ¿Con qué naturaleza? Entonces vamos a ver, a propósito, hermanos, no estoy diciendo que Jesús no es Dios, estoy diciendo que Jesús es Dios. Siempre ha sido Dios, siempre será Dios. Pero cuando estuvo en la tierra, la deidad quedó
latente y él actuaba como un hombre, totalmente hombre, como usted y yo. Dice en el libro de Romanos, el capítulo 1 y el verso 1 al 3, esta es una de las citas favoritas del espíritu de profecía también. Pablo está hablando de Jesús aquí. ¿Cómo vino Jesús? Es lo que vamos a ver. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, mensajero, el enviado del Señor Jesús, apartado para el evangelio de Dios. Fue apartado para dar a conocer el evangelio de salvación, del cual él no se avergüenza, porque es poder de Dios para salvación. Dice en el verso 16, acerca, dice, el evangelio de Dios, el cual había sido prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es decir, todos los profetas hablan del evangelio de Dios. ¿Y qué dice? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Dice que Jesús era del linaje de David según la carne. Y los hebreos, para confirmar cuál es el Mesías, tenían que basarse en dos cosas fundamentales: en su origen, y el origen debía ser de Abraham y de David, y exactamente eso es lo que dice Mateo 1:1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Ahora voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que está en la página 32, no sé, ¿tenemos aquí un deseado a todas las gentes? Bueno, voy a leer la página 32 del deseado a todas las gentes. Hermanos queridos, preste atención a esta cita. Dice así: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Es decir, ya hubiese sido una humillación infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza de Adán antes del pecado. Pero ahí no termina la cita. Vea lo que dice. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la raza había sido debilitada por 4000 años de pecado. Jesús tomó la naturaleza humana cuando ésta se había ya degradado por 4000 años de pecado. Pero ¿qué más dice? Como cualquier hijo de Adán, él aceptó los resultados del trabajo de la gran ley de la herencia. Pregunta: ¿los hijos de Adán nacieron antes o después del pecado? Pregunta de nuevo: ¿cuándo tuvo Adán los hijos? ¿Antes o después del pecado? Después del pecado. Por lo tanto, toda la descendencia de Adán viene o no viene marcada con la herencia. Es decir, genéticamente está todo el potencial de la herencia en su descendencia. Y aquí dice que Jesús era como cualquier hijo de Adán, recibió sobre sus espaldas los efectos de la gran ley de la herencia. Y luego dice, y lo que fueron estos resultados se muestra en la historia de sus antepasados terrenales. Es decir, si es que es hijo de David, y dice Romanos dice que es del linaje de David, la palabra linaje en griego es la palabra espermaton. Significa que Jesús en la herencia genética nace de la semilla, de la simiente de David, con todo el potencial heredado. Pero no se olviden que leímos en Salmos que decía que Él dice que viene para hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo vino Jesús? Estamos viendo que como un ser humano normal. Vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 2.
Porque algunos piensan que si Jesús tomó naturaleza humana como la nuestra, entonces era un pecador. Eso no dice la Escritura. Esa es la doctrina del pecado original. Y esa doctrina no es bíblica. O sea, si usted nace con un equipo defectuoso, significa que es un pecador, es lo que decía en la doctrina del pecado original. Por lo tanto, ya no es pecado transgresión de la ley, sino el pecado es tener esta naturaleza. Eso no dice la Escritura. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, cuando habla aquí de los hijos de carne y sangre, se está refiriendo a los seres humanos en condición regenerada por el Espíritu de Dios, porque así vino Jesús. Naturaleza humana caída, pero en condición regenerada, y les voy a explicar cómo se entiende esto en la Biblia. Dice: así que los hijos, por cuanto participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué dice? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, Jesús tenía que tomar una naturaleza mortal, que viniera a morir, pero no morir por causa de sus pecados, sino por causa de los nuestros. Cuando usted vea a Jesús, piense en Jesús muriendo en la cruz. Véase usted solo delante de la cruz y diga: Él vino a morir por mí. Así haya sido yo el único en la tierra que pecó, Él vino a morir por mí. ¡Qué gran amor! ¡Qué maravilla! Él estaba dispuesto a salvarle a usted si era el único que se estaba perdiendo. Así que tenga ese encuentro personal con Él. Dice el Señor: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y hay una cita que dice: pero carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Y claro, en esta naturaleza, como la nuestra, como la naturaleza caída, pervertida, tendenciosa, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Tiene que ser transformada esta naturaleza. La pregunta es: ¿cuándo es transformada la naturaleza nuestra? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Cuando Jesús venga por segunda vez. Es transformada esta naturaleza. ¿Y el carácter cuándo debe ser transformado? ¿Cuando Jesús venga o ahora? Entonces Jesús dice: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Él decidió voluntariamente tomar la naturaleza humana y ponerse bajo el control del Espíritu Santo desde pequeño, porque tenemos aquí un problema. ¿Cómo Él pudo sortear todos los efectos de la herencia siendo niño? El egoísmo, el pleito, el amor por las cosas, el berrinche, todas esas cosas. ¿Cómo pudo sortear? Y es que Él nació bajo el control del Espíritu Santo. Vea lo que dice la Escritura, en el libro de Romanos capítulo 8. Así que, así es Jesús. Si hay una diferencia de Él con nosotros, claro que hay. Él vino del cielo, nosotros no. Él fue perfecto en su carácter porque desarrolló un carácter perfecto por la gloria de Dios y no pecó jamás. Nosotros sí, pero fue afectado por las pasiones, muchos dirán, por las tendencias. Algunos piensan: no, cuidado, Él no tuvo tendencias. Hay que entender bien esa palabra, tendencias y propensiones, para atreverse a decir eso que algunos dicen. Romanos capítulo 8, vamos a ver cómo el Señor Jesús vino y cómo nosotros tenemos que vivir. Dice así, verso 4: para que la justicia de la ley, o sea, dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, obedeció los mandamientos de Dios como ser humano, venció al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, esta palabra justicia es dikaima, justo requerimiento, para que el justo requerimiento de la ley de Dios, dice, se cumpla en nosotros. ¿Para qué murió Jesús? Dice, para que el justo requerimiento, Jesús vivió una vida humana como la nuestra, perfectamente obediente, para que el justo requerimiento, para que la demanda de la ley de Dios en nosotros se cumpla. Dice, en que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Conforme a la carne, significa, esta palabra es katasarcas o katasarco, así le puede decir, conforme. Jesús vino conforme, ¿qué dice más abajo? Sino que andemos conforme al Espíritu. Jesús nació conforme al Espíritu y tenía nuestra naturaleza humana caída. ¿Sabe cómo dice otro término en Romanos 8:3 cuando dice semejanza de carne de pecado? Los antiguos leían semejanza de carne o de naturaleza caída. Así, las palabras han ido cambiando, evolucionando aparentemente y cambiando también su morfología, y algunos han dado otro sentido a las palabras. La semántica en algunos casos ha cambiado, pero no así en el griego. En el griego dice, traducida la palabra, es que Él vino en naturaleza humana caída. Y dice, para que no andamos conforme, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ahora somos controlados por el Espíritu. ¿Cuándo usted empieza a ser controlado por el Espíritu? ¿Cuándo? Cuando aceptó a Jesús como su Señor, como su Salvador, y cuando usted decidió entregar su vida en las aguas del bautismo. Entonces usted recibe el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba llamando antes. Ha hecho su confesión pública de que es cristiano. Y ha decidido ahora ser guiado por el Espíritu, kata neuma, es decir, su control su mente está bajo el control del Espíritu de Dios, su voluntad está bajo el control del Espíritu de Dios, aunque tiene también todavía naturaleza humana caída. Asimismo era Jesús, nuestra naturaleza, pero bajo el control del Espíritu de Dios. Dice Hebreos capítulo 2, que estábamos leyendo, verso ahora 16 y 17. Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Así dice en la versión que todos tenemos en la Reina Valera 1960 o 1995. En otras versiones como la Peshita, la Kadosh y algunas otras versiones interesantes, dice, porque no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. Es lo que dice la cita. Es decir, está diciendo ahí, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El Salvador del mundo tenía que venir a salvar a la raza en la naturaleza de la raza que vino a salvar. No podía ser de otra manera, porque si no, ¿cómo usted acepta a Jesús como su ejemplo de vida si no puede lograr ese estándar de vida? Y la Biblia dice que debemos crecer a la estatura y la perfección de la estatura de Cristo, así dice la Escritura. Varón perfecto a la estatura de Cristo. ¿Cómo podría llegar a esta estatura si Él no es su ejemplo y si no tuvo su naturaleza? Tremendo, ¿verdad? Así que el Señor dice aquí, verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esta palabra debía, también que son palabras importantes en Escritura, del verso 17, es la palabra opileo. Y opileo se significa o se traduce de la siguiente manera: estaba bajo obligación. Así que dice, por lo cual estaba bajo obligación de ser semejante en todo a sus hermanos. ¿Cómo podía ser semejante a todos nosotros siendo de una naturaleza distinta a la nuestra? ¿Cómo? Él fue un hombre santo, un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre firme, temeroso de Dios, apartado del mal, pero con todas las tendencias, pasiones que un hombre tiene y puestas bajo control del Espíritu Santo. En ninguna de ellas Él cedió. Ahora, hay citas del Espíritu Profecía que pueden ser malentendidas. Ella, por ejemplo, dice en una cita, no haga de Cristo totalmente humano
porque eso no puede ser. Esa cita está en la carta Baker. Es un documento, el documento 85 liberado, que fue muy mal traducida y muy mal interpretada siempre. El espíritu de profecía tiene 400 citas, 400 citas, que habla sobre Jesús viniendo en naturaleza humana caída como la nuestra. 400. Y esta sola cita que habla en la carta Baker, que le dice la hermana White al pastor Baker, le dice, no haga de Cristo totalmente humano porque eso no puede ser. Algunos toman esa cita para hacer cátedra de las 400, o sea, dicen que las 400 debe regirse a esta cita, en vez de regirse esa cita a las 400. Una de las reglas de la hermenéutica dice que debe compararse lo dicho por un escritor, en este caso por un escritor inspirado por Dios, debe compararse lo que dice a la luz de todo lo que ha dicho anteriormente, con todas las frases correspondientes a determinado tema. Pero, ¿por qué le dice eso la hermana Elena de White al pastor Baker allá en Australia? Este pastor trabajaba en Tasmania. Y en Tasmania este pastor adventista del séptimo día, se contamina con la doctrina del adopcionismo. Y esta doctrina, entre las cosas que enseñaba, es la siguiente. El adopcionismo enseñaba que Jesús nació de la unión entre un hombre y una mujer. Y eso no es verdad. Por eso le dice la hermana White al pastor Baker, no haga de Cristo totalmente humano, porque eso no puede ser. Él vino del cielo, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y Dios le dará el trono de David su padre. O sea, es hijo de Dios y es hijo del hombre también, descendiente de David. No haga de Cristo totalmente humano, porque eso no puede ser. La segunda razón es porque el adopcionismo enseñaba que Jesús, siendo totalmente humano, había caído en pecado, pero que se arrepintió y Dios le tomó para ser un hombre ejemplar y santo. Mire qué doctrina tan terrible. Y este pastor estaba enseñando eso, así que le manda a Juan, le manda una carta. En toda la carta que le envía, los mensajes cristológicos son pocos, pero eso le dice, no haga de Cristo totalmente humano porque eso no puede ser. Entonces algunos han tomado esa cita para decir lo contrario al espíritu de profecía con respecto a la naturaleza humana de Cristo. Y no es así. Cristo vino con naturaleza humana caída como la nuestra, pero nunca pecó. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Dice, Cristo en los días de su carne. ¿En qué días? De su naturaleza humana. Escuche. Dice, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. El Señor le suplicaba al Padre que le libre de la muerte. Le estaba suplicando que le libre de ir a la cruz. Cuando esté en el Getsemaní dice, Padre, que si es posible pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Decidió depender totalmente del Padre. Pero aquí le dice que le clamaba al Padre con clamor y lágrimas que le libre, ¿de qué dice? De la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué es el temor reverente? La Escritura dice que el temor reverente es la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Y él dice que le clamaba, el Señor Jesús le clamaba al Padre que le libre de caer en pecado. Porque ¿cuál es la paga del pecado? Así que cuando dice que le clamaba con lágrimas que le libre de la muerte, es que le socorra para no ser vencido por las tentaciones. Muchos dirán, hermano, pero Jesús solo fue tentado en el desierto.
Esa es una verdad a medias. Queridos, a propósito, ¿Jesús fue tentado como niño, sí o no? ¿Como adolescente? ¿Como joven? ¿Como adulto? O sea que fue tentado toda la vida. Así que no solamente es en el desierto, toda la vida fue tentado. Y nunca, dice el Espíritu de profecía, ni en pensamiento, él pecó. Pero algunos piensan que él no pecó porque su naturaleza era santa. Y hay una serie de doctrinas medio raras que están saliendo en este tiempo que usted tiene que pasarse en la Biblia del Espíritu de profecía para entender este tema. Jesús es maravilloso. El Dios eterno lo dejó todo. Tomó naturaleza humana. La Virgen María, ¿ella era sin pecado o era pecadora? Es decir, era una mujer común como todas. Y de ella nace el Señor Jesús. ¿Qué hereda el Señor Jesús de su madre? ¿Qué es lo que heredó? ¿Qué heredó? A ver, el linaje de David. Bueno, nace del linaje de David porque ella también es descendiente de David. Pero ¿qué hereda en realidad de la madre? No habíamos leído, me preparaste un... Entonces, ¿qué heredó de la madre? La naturaleza. ¿O nació un extraterrestre? ¿Qué nació? Un niño. Es más, dice la Escritura en varias citas que nosotros mencionamos ahí, que está en la Escritura, que nació normalmente rompiendo la matriz de agua y sangre, fue consagrado santo al Señor, nació de una mujer. En 1 de Juan 2:18 dice que la doctrina del anticristo es enseñar que Cristo no vino en carne, pero Cristo vino en carne como la nuestra, fue victorioso como nosotros, y nos dice, yo tengo el poder para que tú seas victorioso. Con la naturaleza humana, Cristo, su naturaleza humana caída, se une con nosotros y con su divina se une con Dios. ¿Recuerdan la escalera de Jacob? ¿Se acuerdan el sueño de Jacob? ¿En dónde empezaba la escalera? En el cielo. ¿Y a dónde llegó? A la tierra. Y dice en Juan 1, capítulo 51 y 52, lo siguiente. Qué maravilla que es la cristología. Y es por eso que nosotros tenemos que deleitarnos en el Señor Jesús, en saber que Él fue perfectamente humano, 100% humano y 100% obediente a los mandamientos de Dios, y nos socorre para que podamos vivir como Él vivió. Juan 1, 51 dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y que descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué vio Jacob en la escalera en su sueño que tuvo? ¿Qué vio? Ángeles subiendo y bajando. ¿La escalera llegó o no llegó hasta la tierra? Si es que no hubiese llegado, si es que el último peldaño no llegaba a la tierra, entonces Jesús no es igual a nosotros. Pero como la escalera llegó a la tierra, significa que Él descendió hasta lo sumo a tomar su naturaleza y la mía. Y es por eso que es maravillosa su victoria. Porque Él decidió, Padre, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que si usted tiene a Jesús, si usted tiene a Jesús en su vida, no lo tiene partido, lo tiene completo. Es decir,
Usted tiene a Jesús en su vida, tiene su ley en su vida también. Y de esa manera es como usted tiene el carácter del Señor Jesús en su vida. Y es por eso que Dios bajo juramento prometió. Queridos, el Señor prometió bajo juramento, no pudiendo jurar por alguien: yo os tomaré de todas las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. No estamos proclamando el mensaje de los 3 ángeles para que del mundo entero vengan a conocer la verdad y acepten al Señor Jesucristo como Él es realmente en el Evangelio eterno, y que puedan ser salvos en los linajes de la tierra. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién promete esto? ¿Quién promete esto? Dios. Yo le pregunto, ¿usted confía o no confía en la promesa de Dios? Porque esta promesa, queridos, está hecha bajo juramento, bajo el juramento de su propio nombre, que ha sido burlado y ultrajado por su pueblo entre todas las naciones. Y Él dice: voy a hacer que anden en mis caminos, que guarden mis mandamientos, que los pongan por obra. Y el diablo que dice: no, cuidado, eso es imposible, no vas a poder obedecer. ¿Quién tiene la razón, el diablo o Dios? Por lo tanto, el Señor dijo: mando a mi Hijo para que viva una vida de santidad, dependiendo de mí, en la naturaleza de la raza que va a salvar, para que así, de esa manera, sea el ejemplo. Vamos a ver los 2 últimos textos. Primera de San Pedro, capítulo 2, verso 20. ¿Qué pues? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Merece el pecador recibir la consecuencia, ¿no es cierto? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? ¿Para qué fuisteis llamados? ¿Para hacer lo malo o hacer lo bueno? Efesios 2:10 dice que Dios nos preparó de antemano para que andemos en obras buenas. Y aquí dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, porque también, o sea, nosotros padecemos por las cosas que Dios nos pide que hagamos. Él también padeció de la misma manera, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un mal ejemplo. Así dice, dejándonos ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Dice: dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué cosa? Sus pisadas. Escuche, verso 22. ¿Cuáles son las pisadas? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En el mensaje de los 3 ángeles, en el capítulo 14 de Apocalipsis, en el verso, del verso 1 al 5, en el verso 5 dice que el remanente no se hallará engaño en su boca, y siguen al Cordero por donde quiera que va. Y estos son los victoriosos sobre la carne, sobre el pecado, sobre la maldad, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted decide en su corazón ser sometido a la dirección de Dios y decide en su corazón luchar contra
con todas sus fuerzas, contra todas sus tendencias, y deja que el Espíritu de Dios le guíe, entonces Él le dará la victoria sobre el pecado, como Jesús fue un victorioso, para que podamos decir con alegría cuando Él venga por segunda vez: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, porque aquí está el pueblo que tú perfeccionaste en la tierra, porque pusiste un pueblo para ser vencedores y demostrarle al universo entero, a los ángeles, a los mundos no caídos, a las huestes del diablo y a sus huestes, y a Él mismo, demostrarle que Dios cumple su palabra cuando Él prometió que haría de nosotros hombres y mujeres reflejando perfectamente el carácter de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Es mi deseo y mi oración en esta mañana. Ando con Cristo somos amigos y mantenemos fiel comunión. Ya de su lado nunca me aparto, cuánto me alienta su comprensión. Es el himno 380, Ando con Cristo. Nos ponemos de pie para entonar esta alabanza. Ando con Cristo, somos amigos y mantenemos fiel comunión. Ya de su lado nunca me aparto, cuanto me alienta su comprensión. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Los oropeles vanos del mundo, abandónelos sin vacilar, siendo su amor tan caro y profundo, llena de encanto nuestra amistad. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Hasta las pruebas que en mi camino quieren quitarme todo valor, solo son ayos que me conducen a la presencia del Salvador. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave
a postrarse para orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque nos permites en esta mañana de sábado poder, oh Dios, abrir nuestro corazón para escuchar tus consejos. Gracias por la palabra que tú nos has dado para que sea nuestra guía. Gracias por Jesús, porque Él vino como hombre, como un cuerpo como el nuestro, y venció, oh Dios, en su carne el pecado. Y esto nos da a nosotros, Señor, la confianza de que nuestro líder Jesús nos puede ayudar a vencer cada tentación, cada problema, cada lucha que hay en nuestro corazón, a ser vencedores siempre que andemos con Jesús. Permite, Padre, que al salir de este lugar, nuestro corazón vaya con ese regocijo de saber que tú nos amas, hiciste todo por nosotros, que estás dispuesto a ayudarnos a ser victoriosos. Queremos poner nuestra vida en tus manos, nuestra familia, a quienes representamos, a cada hijo tuyo que está en diferentes lugares luchando con su salud, con su vida, que tú seas con cada uno de ellos. Acompáñanos, oh Dios, con tus santos ángeles, llévanos con bien a nuestros hogares, te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Plena en mi caudal tu amor. Tú alimentas mi esperanza con tu voto de confianza puesto en mi Señor. Puedo disfrutar del movimiento de tus dedos ocupándose de mí. Me llenaste con tu luz, cuando ya la noche se venía encima. Hay un cielo despejado y mucho sol, nunca pierdes el control. Tú despejas con tus ojos la neblina.